Ave María Purísima. Sin pecado concebida María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Les decía que nos encontramos en la tercera semana de Cuaresma, hoy miércoles de esta tercera semana de Cuaresma. Continuando con las prácticas cuaresmales, en estas semanas he estado hablando sobre el sacramento de la penitencia o el sacramento de la confesión. Ya pues di una plática a nivel general de este sacramento, les he hablado sobre los 5 pasos a seguir para hacer una buena confesión y hemos estado hablando de cada uno de ellos. En primer lugar, el examen de conciencia. Ya les dije en lo que consiste un buen examen de conciencia. También les hablé sobre el dolor de nuestros pecados y les dije sobre la contrición perfecta y también de la atrición. El otro paso es el propósito de enmienda, es decir, propósito firme de no volver a pecar. ¿En qué consiste esto, amados hermanos y hermanas? Por eso el Santo Concilio de Trento nos definió esto y nos dijo que el dolor es una detestación de los pecados cometidos acompañada de la resolución de no pecar en adelante. Esas dos condiciones son muy importantes para hacer una buena confesión. Primero, pues, el examen de conciencia, eso hay que hacerlo. Pero hay dos condiciones importantísimas sin las cuales no quedas bien confesado y no vas a recibir la solución como es. Y es, primero, el dolor de mis pecados. Y en ese dolor, yo les explicaba, está la contrición perfecta y la atrición o contrición imperfecta. Y en segundo lugar, el propósito de enmienda, que es el que voy a explicar en este día. ¿Qué es ese propósito de enmienda? Es la resolución firme de no volver a pecar. Si es preciso, dice el mejor intérprete del concilio, que es el Catecismo Romano, la naturaleza y la razón misma nos enseñan claramente que el arrepentimiento de los pecados cometidos y la resolución de no cometer ningún otro en adelante son dos cosas rigurosamente necesarias para que la contrición sea sincera y verdadera. No se nos olvide eso, sincera y verdadera. Si es preciso, dice a su vez la fórmula de la contrición empleada por todos los penitentes: Dios mío, me pesa en extremo de haberos ofendido, porque sois infinitamente bueno y porque el pecado os desagrada soberanamente. Por eso propongo firmemente, mediante vuestra divina gracia, no volver a ofenderos en adelante y hacer verdadera y sincera penitencia. Esa es una oración que todos deberíamos hacer antes de acercarnos ¿a dónde? A la confesión, a confesar nuestros pecados. Eso debemos prepararnos debidamente siempre para la confesión. Esto, amados hermanos, es justo. Es justo. En efecto, ¿cómo concebir que un hombre esté sinceramente arrepentido de una cosa si no está resuelto a no hacerla en adelante nunca más? Es decir, ¿cómo yo digo que me arrepiento de mis pecados si no estoy resuelto a no volver a qué? A pecar. Eso es muy importante. Yo voy a confesarme, pero con la firme resolución de no volver a pecar. Entonces, no es en su primer cuidado evitar en adelante menoscabar en lo más mínimo los derechos de la amistad con Dios. Pues bien, lo mismo ocurre en un orden de cosas superiores. Cuando uno se muestra desolado por haber disgustado a Dios, ni puede ni debe estar en disposición de disgustarle más. Esa es la confesión. Lo repito, amados hermanos y hermanas, esto es de justicia y de razón.
Insistir más sobre este punto sería querer demostrar la obediencia. Por esta resolución de no ofender más a Dios, este buen propósito que es inherente a la contrición, que forma parte de la contrición, que se confunde con la contrición y no podía separarse de ella. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Amados hermanos, esto consiste si esta resolución de no pecar más no hiciera otra cosa que explorar el corazón sin penetrar en él, si se limitase a palabras no seguidas de actos, si nos parecemos a esos personajes, por ejemplo, pintados en lienzos, que tienen siempre el brazo en alto, sin descargar jamás el golpe, tendría el sentimiento de decirnos: no tenemos buen propósito. Es decir, que estas comparaciones nos sirven para entender mejor lo que es el propósito de enmienda. Un buen autor nos dice el Catecismo del Papa Pío V, dice: un autor emplea otra figura que, si bien de la misma especie que la precedente, es más expresiva todavía. Vemos esos soldados de cera que sirven de juguete a la infancia, armados de pies a cabeza, parecen llenos de fuerza y de coraje, como si estuvieran animados de un valor marcial. Pero si los ponemos cerca del fuego, al punto su actitud desaparece. Poco a poco se descompone y cae su falsa armadura. Su mentida fiereza se funde en su semblante hasta el punto que, reducidos a una masa líquida, pierden toda forma. ¿Lo entendemos? Dice el Catecismo del Papa Pío V, dice: si esta pintura no es más que el cuadro fiel de vuestras irresoluciones y de vuestras inconstancias, de vuestros desfallecimientos sin cesar renovados, tengo el sentimiento de deciros que no tenéis buen propósito. Dice este catecismo: no, el buen propósito nada tiene de común con la debilidad, con la indecisión, con las veleidades de un corazón siempre vacilante. El buen propósito es esencialmente un acto de la voluntad decidida a no recaer en el pecado, como se expresa en la teología. Es de la voluntad, es una firme resolución de no volver ¿a qué? A pecar. No basta decir, a veces utilizamos estas expresiones: quisiera, menos todavía, quisiera, querer. Preciso es decir en esto: quiero y empiezo. Es muy importante esas expresiones, hay que decretar esto. El mundo está lleno de muchos quisiera. ¿Cuántos se quedan ahí en ese quisiera? Quisiera estudiar, quisiera ser un profesional, quisiera ser un buen cristiano, pero solamente se quedan con la palabra quisiera. No, es quiero y lo hago. Quiero ser un profesional, busco los medios para ser un profesional. ¿Tú quieres ser arquitecto? Pues busca los medios para ser arquitecto y lucha por ese propósito, por esa vocación o por esa profesión. No es yo quisiera. ¿Cuántos están en el infierno por esa palabra? Yo quisiera confesarme, yo quisiera ser un buen cristiano, pero viene siempre el pero. No, siempre hay que trabajar. Quiero y lo puedo y lo hago. Una de las cosas, amados hermanos y hermanas, que nos pueden hacer caer en pecado, ¿cuáles son esas cosas? Por ejemplo, libros que atentan contra nuestra fe cristiana católica, libros herejes que distorsionan totalmente nuestra fe, charlas, reuniones, todo esto nos puede poner en peligro. Y entonces cuando digo yo quiero la santidad, yo tengo que luchar por ella. Y si quieres esto, me tengo que alejar ¿de qué? De estas ocasiones de pecado. Eso es muy importante.
Por ejemplo, aquel que la cólera le ha arrebatado el orgullo, ha inflamado su corazón, la intemperancia le ha arrebatado su dignidad de hombre, no menos que la gracia de Dios. Tenemos entonces que luchar por salir ¿de qué? De estos pecados. Tenemos que estar resueltos a evitar en lo sucesivo todas estas ocasiones peligrosas y desde ahora caminar con paso firme por el sendero de la virtud. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano que quiere la santidad. Caminar con paso firme por la senda ¿de qué? De la virtud. La resolución de no volver a caer en pecado. Yo siempre coloco un ejemplo. Alguien se confiesa y me dice: Padre, Monseñor, yo estoy casado, tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mi familia, pero ahora tengo otra persona. Si te vas a confesar es porque vas con la resolución firme de dejar a esa persona, o ya la has dejado, y sientes dolor en tu corazón en primer lugar de haber mancillado tu hogar, de haber manchado tu hogar con el pecado del adulterio, de la fornicación. ¿Qué esperas que te diga el sacerdote allí en la confesión? Que te felicite, ¿no? Te va a decir: para darte la absolución tienes que dejar a esa persona. Al salir por esta puerta de este templo, vas con la resolución de no volver a frecuentar a esa persona. Ya ese tema para ti tiene que estar cancelado. No, padre, pero es que, ¿cierto? No puedo, porque es que llevo tantos años y por esto y por lo otro. Entonces, no es problema del sacerdote, es tu problema, que no quieres arrepentirte sinceramente de tus pecados. Y el sacerdote no te puede dar la absolución. No nos podemos enojar con el sacerdote. Vuelvo y lo repito, esas dos condiciones son importantes. Yo tengo que ir allí, hombre, siento dolor de haber ofendido a Dios porque he mancillado mi hogar, porque he manchado con el pecado del adulterio el sacramento del matrimonio. Yo vengo a confesarme porque ya he dejado a esa persona y voy a dedicarme a mi esposa y a mis hijos. Eso es el paso firme. ¿Por qué? Por el sendero de la virtud. Esto quiere decir, amados hermanos y hermanas, que en primer lugar el buen propósito debe ser ¿qué? Verdadero y sincero. No se nos olvide esas dos expresiones. El propósito debe ser verdadero y sincero. En segundo lugar, debe ser general. Y añadiré que muchas veces será conveniente que sea particular al mismo tiempo que general. Voy a explicarles esto, amados hermanos y hermanas, para que entendamos esto del propósito de enmienda. Yo sé que muchos vamos a confesarnos, pero no hemos escuchado estas explicaciones, o no nos hemos preocupado por aprender de las cosas de nuestra fe. Aprovechemos entonces estas pláticas cuaresmales en lo que tiene que ver con el sacramento de la confesión, para que miremos lo importante que es este sacramento, lo necesario para nuestra salvación. Cuando hablamos de ese propósito general, lo será si nos proponemos, óigase bien, evitar cuidadosamente todos los pecados. ¿Evitar qué? Cuidadosamente todos los pecados. Al menos todos los pecados graves, sin exceptuar ni uno solo. Dios no podría contentarse con una semiconversión. Aquí no hay semiconversión. Aquí no hay conversión a medias. O se es o no se es. O se convierte o no se convierte. No a medias. Porque eso sería un cristiano tibio. Y el mismo Señor dice en su palabra: y a los tibios los vomita mi boca. Tengamos en cuenta eso que está en las Sagradas Escrituras. Dios no podía entonces contentarse con una semiconversión. O todo o nada. Si uno quiere retenerse algo, mira como nulo todo lo demás que se le entrega.
como ya lo hemos dicho, basta conservar afecto voluntario a un solo pecado mortal para no alcanzar el perdón ninguno. Vuelvo al caso que les estaba comentando ahora. Esta persona se arrepiente de todos sus pecados, pero no se arrepiente del adulterio. Solamente eso basta para que no queden perdonados sus pecados. Se tiene que arrepentir de todo. Sí, Monseñor, yo me arrepiento de todos los pecados, pero menos de este. O este se me hace muy difícil, o este no lo puedo hacer. No tienes que volver a confesarte cuando ya realmente tenga la resolución firme de ¿qué? De que no vas a volver a pecar, que no vas a volver a frecuentar a esa persona, que te vas a dedicar al hogar. Y si no, no puedes confesarte. Ahora viene otra parte y es el propósito particular. Este es el general. El particular no será si nos proponemos evitar tal o cual pecado determinado, tal o cual hábito delictivo que la conciencia y el confesor señala como más saliente que los otros. Lo dicen las Santas Escrituras y la experiencia nos lo confirma. Somos pecadores, somos todos en muchas cosas, pero en esta infinidad de pecados que llevamos en nuestro pasivo, hay uno o varios de un carácter predominante. Nosotros sabemos que tenemos pecados predominantes, o lo que yo he llamado acá también en muchas ocasiones los pecados recurrentes. Uno o varios que dan tono y color a nuestra vida tomada en su conjunto. Tal es la vanidad, la sensualidad, la cólera, el orgullo, la maledicencia, o bien una enemistad mal extinguida, siempre dispuesta a encenderse de nuevo, o bien esa inclinación todavía más indomable, más irreductible que todas las demás, la codicia de la carne. Finalmente, tal es el que se presenta con más frecuencia ya en nuestro examen de conciencia, si tenemos la loable costumbre de hacerlo cada día. Yo les recuerdo que cuando les hablé del examen de conciencia, les dije que era importante que todos los días hiciéramos el examen de conciencia. Y así cuando vayamos a confesarnos, pues ya tenemos fresco nuestros pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a decir al sacerdote? Y saber qué es lo que le vamos a ¿qué? A confesar. Usted no le va a contar la vida al sacerdote, ni a decirle qué hizo en el día, ni a confesarle, vuelvo y lo repito, lo he dicho en las pláticas anteriores, a confesarle los pecados de su esposo, de su esposa, de sus hijos o del vecino. Y a veces le cuentan a uno sus pecados y le cuentan la historia desde que nacieron hasta ese día. ¿Ven? No, yo tengo que tener claro qué es lo que le voy a confesar al sacerdote: mis pecados, mis pecados. Y así vamos a adelantar, ¿no? No vamos también a aprovechar al máximo el tiempo, y no vamos a enfrascar allá al sacerdote con toda nuestra retahíla, ¿sí? Y que tenga él que decirlo, no, pero diga, eso me ha tocado hacerlo, dígame sus pecados. Después hablamos de su vida, ¿no? Pero dígame sus pecados. Termino con esto, amados hermanos y hermanas. Entonces, pues bien, desde el momento en que conoce su defecto dominante, el cual por otra parte se manifiesta en cualquier punto, ¿qué es lo que hace un verdadero penitente? Un penitente animado de firme propósito, un penitente incesantemente deseoso de corregirse. ¿Qué es lo que hace? En vez de desperdiciar sus fuerzas y dar golpes al aire, según la expresión de San Pablo, con resoluciones sin objeto preciso, lucha con este defecto dominante, y en cada confesión que hace, en cada absolución que recibe, le ataca cuerpo a cuerpo, le combate sin entrega ni descanso hasta que lo domina. Cuán pronto seríamos perfectos, dice el admirable autor de la Imitación de Cristo, el Kempis,
si a fuerza de exámenes de conciencia, de confesiones bien hechas, de resoluciones firmes y con frecuencia repetidas, arrancáramos uno por uno de nuestro corazón los defectos que en él viven, aun cuando solo arrancáramos, añade uno solo en el curso del año. Es muy importante entonces, vuelvo y lo repito y termino con esto en este día. Mañana continuaré hablando sobre el propósito de enmienda. Es muy importante que entendamos este propósito para nuestra confesión. Entonces, les decía, es importantísimo lo que nos dice Tomás de Kempis, que todos los días haciendo un buen examen de conciencia, haciendo un acto de contrición perfecta, una oración, eso nos va a ayudar mucho en este caminar y en este peregrinar para el perdón de nuestros pecados y hacer una buena confesión. Que la Santísima Virgen María nos ayude en este caminar y en este peregrinar, y que con estas prácticas cuaresmales nos ayuden a entender bien este sacramento y acudamos de ahora en adelante con mayor frecuencia al confesionario, a buscar al sacerdote y pedir perdón por nuestros pecados. Ave María Purísima, Pecado concebido, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.